Vamos al libro de los Hechos, amados hermanos, en el capítulo 9 y vamos a leer los versos 32 al 43. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 43. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Quién creyera que el Pedro de los evangelios es este mismo que nos cuenta el doctor Lucas en el capítulo 9? Un hombre impulsivo, un hombre de acciones rápidas, en ocasiones irracionales, un hombre inmaduro en la fe, que el Señor ha venido transformando progresivamente, el mismo que negó al Señor Jesucristo en 3 ocasiones. ¿Recuerda eso? Pero también recuerda que cuando Cristo resucita de entre los muertos, se presenta vivo a este apóstol y le hace 3 preguntas. ¿Recuerda esto? Le pregunta que si lo ama, y Pedro le dice que sí. Es lo que más ama en este mundo, es al Señor Jesucristo. Y desde ese momento el apóstol Pedro no volvió a ser el mismo. Desde ese mismo instante el apóstol Pedro refleja madurez y progreso en el ministerio, y es lo que evidencia el libro de los Hechos desde el capítulo 1. Desde ese capítulo el doctor Lucas nos muestra el liderazgo de este apóstol, convocando a los discípulos, llamando a los apóstoles, diciéndoles: vamos a elegir aquel que será el reemplazo del traidor Judas. Luego se describe como un hombre empoderado por el Espíritu Santo, predicando a las multitudes sin temor de que muriera, lleno del poder del Espíritu Santo, afirmando la fe de muchos hombres. Tenía el respaldo del Señor Jesucristo para hacer sanaciones, milagros, prodigios, como lo que hizo con el cojo. Fue el primero en ejercer la disciplina eclesiástica, trayendo una purga a la iglesia primitiva. Junto a Juan, fue comisionado por la iglesia de Jerusalén para ir a confirmar la fe de los hermanos en Samaria. Pedro viene desarrollando un liderazgo progresivo, que a la vez se convierte en el libro de los Hechos en un ejemplo real para aquellos que serán llamados a desempeñar el oficio de pastores. Y es lo que Pedro está modelando, y va a modelar también el apóstol Pablo más adelante. Y en este texto hay varias características sobre esto que Pedro está ejemplificando y está modelando. Por eso he titulado la enseñanza Modelando el pastorado de la nueva humanidad. Y deseo que veamos varias características de esto que Pedro está realizando. Lo primero que vamos a ver es que Pedro visitaba a los creyentes. Versículo 32.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿se escuchó, hermano? A todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. El avance imparable de la nueva humanidad está traspasando las fronteras geográficas, ha cruzado a Jerusalén, ahora ha pasado a Samaria y a toda Judea. Gracias a la predicación del Evangelio, muchas personas se están sumando a la membresía de las iglesias locales, pero también debido a la persecución que se desató en Jerusalén, muchos creyentes se esparcieron en otras tierras. Esa persecución, en lugar de frenar el avance del reino, lo que hizo fue producir nuevos miembros, nuevas comunidades, y en medio de ese avivamiento que se estaba produciendo en la iglesia primitiva, aparece el apóstol Pedro realizando un oficio propio de su apostolado: recorrer y visitar nuevas comunidades cristianas. Como ven, el apóstol Pedro no se limitó estrictamente a la predicación de la palabra, tampoco se quedó como el sumo pontífice en la santa ciudad de Jerusalén. El apóstol Pedro diligentemente obedeció las últimas exhortaciones que le dio el Señor Jesucristo: pastorea, apacienta a mis ovejas, a mis corderitos, lo cual implica visitar a sus ovejas. La verdad es que tan solo con la iglesia de Jerusalén, Pedro y los demás apóstoles estaban lo suficientemente ocupados como para hacer otras actividades. Por esa razón eligieron 7 diáconos que les ayudaran con las obras de misericordia. Pero una vez más vemos en las Escrituras que nuestro Dios le place dar mayores tareas ministeriales a aquellos hombres que diligentemente trabajan en su reino, y por eso a Pedro lo comisiona con más tareas. Y esa es la razón por la que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, va a visitar estas comunidades cristianas, estas nuevas iglesias, incluyendo la comunidad de Lida, un pueblo judío en la costa mediterránea que en el pasado fue edificado por un benjamita. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, allí se conoce como Lot. Lida era un lugar importante porque la atravesaban vías principales de Egipto a Siria y de Jope a Jerusalén. Así que muchas personas transitaban en estas vías principales, pero Pedro no está allí porque sea un lugar, una ciudad importante y por sus vías. Pedro está allí por la comunidad cristiana, muy probablemente fugitivos de la persecución, y además los nuevos creyentes que fueron evangelizados. ¿Sabe por quién? Por el diácono Felipe. Hay una nueva comunidad, nuevos creyentes y creyentes perseguidos están allí, y la tarea era visitarlos y modelarles, consolidarlos en la fe, reflejarles qué era lo que debían hacer los futuros pastores de esas nuevas comunidades. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro allí. Y en medio de las visitas, Pedro se enteraba de cosas reales que le pasan a los creyentes. Habían enfermedades, pecados, necesidades, reportes, quejas, y como sucede en nuestro texto, en el verso 33, dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hay un caso particular en esta comunidad cristiana. Hay un hermano que requiere la atención de un apóstol. Uno de los santos, llamado Eneas, llevaba 8 años enfermo, tendido en la cama, dependiendo de los otros. Y Lucas, como un buen médico, un buen doctor, nos dice el diagnóstico: tenía una parálisis, algo intratable en aquel entonces. La parálisis no fue un obstáculo para que Eneas creyera en el Señor Jesucristo, y aunque él creyó en el Señor Jesucristo, la parálisis seguía allí. Eso nos dice que creer en el Señor Jesucristo no es la solución instantánea para todos los problemas que tiene un hombre en este mundo, pero sí aprendemos y conocemos por el testimonio de las Escrituras que en el momento que un hombre, una mujer, un joven, un niño cree en el Señor Jesucristo, el peor problema del mundo
queda resuelto, porque ya no es más enemigo de Dios, ya no está siendo un hijo de ira, sino que pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser uno de los santos de nuestro Señor Jesucristo y recibe la vida eterna. Y en el caso de Eneas, después de haber creído, el Señor a través de Pedro quiso sanarlo, con el propósito de afirmar su fe y la de los demás hermanos. Y en lo segundo, otra característica que está modelando el apóstol Pedro. Pedro afirmaba a los creyentes. Veamos los versículos 34 y 35. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro, como ministro, apóstol, pastor universal de la iglesia, tenía una cosa muy clara. Él sabía que la única manera de afirmar a los creyentes era llevándolos para que ellos miraran a Cristo, y solamente a Cristo. Es decir, que conozcan a su Señor y de esa manera confíen en su Señor. Así lo experimentó el diácono que venció el miedo. Él pudo mirar a su Señor Jesucristo, cobrar valor, ser afirmado en su fe e ir hacia la muerte en victoria. Y lo mismo sucedió con el apóstol Pedro progresivamente durante todo su ministerio. Un ejemplo es el de la pesca milagrosa. En una ocasión pasaron toda la noche pescando y no sacaron nada, dice la Escritura. Y Jesús, que era un gran maestro y antes de eso fue un excelente carpintero, aconseja a Pedro, un experimentado pescador, que tire la red más profundo, en un lugar más profundo. Y Pedro, como por no dejar, le hace caso. Y dice la Escritura que en el momento que estaban sacando la red, se rompía de la cantidad de peces que habían sacado. En ese momento el apóstol Pedro cae de rodillas y cuando ve a Jesucristo se da cuenta que no está delante de un gran maestro, no está delante de un gran carpintero, sino que está delante de un Señor soberano. Porque en este escenario y en muchos otros, Pedro entendió que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios soberano, que Él es el Hijo de David, el Santo de Israel, el ungido de Dios. Y eso es lo que Pedro declaraba con convicción cuando hablaba acerca del Señor Jesucristo. Eso lo afirmó a él y esa verdad la usaba para afirmar a los demás creyentes. Por eso ahora le dice a Eneas: Jesucristo te sana, Eneas. Levántate y haz tu cama o arréglate tú mismo, ya no dependes de los demás. Eneas ve la seguridad, la convicción, la firmeza en las palabras del apóstol Pedro y reconoce que hay poder en esas palabras que está declarando el apóstol Pedro. Y entiende Eneas que aquel que es soberano para salvar a los hombres, también es soberano para sanar a los hombres. Y recibe una sanidad instantánea y completa, como todas las obras que hace el Señor Jesucristo. Que quede claro que Pedro no actuó como los impostores contemporáneos que buscan ser ellos el centro de las obras, que le dicen a los incautos: compre mi aceite, fróteselo y verás la sanidad. Mi aceite, que yo he ungido, que yo he orado por él. O compre el libro que yo he escrito sobre la cuarta dimensión y proyectas tu sanidad. O tráeme tu ofrenda a mí y yo declararé en cuánto tiempo serás sano. Pedro no hace eso. El apóstol Pedro más bien enseña que la obra que se está obrando a través de él es una obra del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si es una obra del Señor Jesucristo, ¿para quién es la gloria? Para el Señor Jesucristo.
Así actuó previamente con el cojo en el capítulo 3. Le dijo al cojo: Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Él, levántate y anda. Y más adelante deja un registro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 11, donde ratifica que la gloria de aquellas obras que Dios hace a través de los hombres es para el Señor Jesucristo. Primera Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese milagro fue tan poderoso, dice el doctor Lucas, que todas las personas de Lida y la llanura contigua llamada Sarón vieron que Eneas era sano, escucharon su testimonio e implícitamente podemos decir que Pedro les predicó, porque es el patrón que desarrolla el doctor Lucas en el libro de Hechos. Hay una obra, se predica el evangelio y muchos creen. Y al ver que todos creyeron, podríamos pensar que se refiere a que muchas personas creyeron. Pero si el avivamiento del primer siglo fue el más poderoso de la historia, ¿por qué dudar que toda esta región llegó a creer? Si en los tiempos de Jonás toda Nínive se arrepintió, ¿acaso hay algo imposible para nuestro Dios? Sabemos que no. Usted y yo sabemos la respuesta. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces es muy probable que todas estas personas de estas regiones se convirtieron. Hasta este punto podemos concluir que el ministro del Señor Jesucristo visita a las ovejas de Cristo, las afirma en la fe, exaltando al Señor Jesucristo. Y en el caso particular de Pedro, experimentó mucha cosecha, una gran cosecha de almas para el reino de Cristo. Ahora veamos una tercera característica del ministerio que está modelando Pedro. Y es que Pedro era accesible. Versículo 36 y 37. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, escuche, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Providencialmente, a unos 17 kilómetros de donde estaba Pedro, en Lida, había otra comunidad cristiana donde había llegado las noticias de la sanación de Eneas. Y debido a que Pedro estaba allí cerca, los discípulos de Jope contemplan la posibilidad de llamar a Pedro. Y ellos han sufrido un duro golpe, nos está narrando el doctor Lucas, la muerte de una discípula. Es interesante que el doctor Lucas desde ya nos muestre que a la mujer se le puede llamar discípula. Nos deja saber que aunque los griegos y rabinos excluían a las mujeres de su educación organizada, el cristianismo no. El cristianismo no excluye a la mujer. El cristianismo, el avance del reino es contracultural. El cristianismo incluía a la mujer y además la instruía en el conocimiento más excelso que pueda existir, el conocimiento del Señor Jesucristo. Y esta discípula era Tabita, un nombre arameo que quiere decir gacela. Su equivalente en griego es Dorcas. Su ausencia, por lo que leemos, podemos entender que es algo desgarrador o fue algo desgarrador para la comunidad cristiana. Ella era recordada por algo que usted con toda seguridad quisiera ser recordado también cuando muriera. Abundaba en buenas obras y limosnas. Los creyentes de Jope estaban velando a esta mujer y hemos mencionado que en Israel, cuando alguien moría, posiblemente, en lo posible, lo enterraban el mismo día.
Pero no se hace esto con Dorcas, y tampoco se hacen otras preparaciones del cuerpo, solamente se lavó, lo que se conoce como la purificación de la muerte, pero no aplicaron las especias y demás preparaciones de un cuerpo muerto, porque muy posiblemente los discípulos, los cristianos, los santos de Jope estaban considerando que a través de Pedro, aquel Señor Jesucristo que hacía grandes obras y prodigios, podía resucitar a su hermana que había muerto. Veamos el verso 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir. La distancia entre Jope y Lida era aproximadamente la distancia que está entre la estación Poblado del metro y la estación Niquía del metro, 25, 30 minutos no más en metro, pero caminando, en el caso del apóstol Pedro, caminando rápido, 3 horas, rápido, 3 horas. Lo que deseo resaltar en este punto es que aunque la iglesia estaba creciendo, había nuevas comunidades cristianas que se estaban consolidando, que luego llegarían a ser iglesias bíblicamente constituidas. El apóstol Pedro estaba accesible para todas estas comunidades que estaban creciendo, que se estaban iniciando. Y los hermanos sabían eso, y por esa razón no se limitaban en pensar: es que los apóstoles tienen tanto, pero tanto trabajo, que no les podemos tocar la puerta, no nos van a prestar atención para cosas normales o urgentes como en este pasaje. Y tampoco los apóstoles habían cerrado las puertas a las nuevas comunidades cristianas. Mientras se establecían estas iglesias, se establecían miembros, se establecía la fe de estos hermanos, ordenaban diáconos, consejo de ancianos, los apóstoles estaban accesibles para las necesidades reales de estas nuevas comunidades. Y esta accesibilidad más adelante es la que el apóstol Pablo va a mencionar en sus epístolas pastorales, hablando acerca del carácter de los ministros. Ellos deben ser hospedadores, deben ser amables o fáciles de amar, porque los apóstoles van a morir y el apostolado va a cesar. Entonces, ¿a quién va a acudir la iglesia cuando los apóstoles no estén? A los futuros ancianos que ellos van a ordenar en esas comunidades cristianas. Por eso están modelando este oficio para estas nuevas comunidades. Lamentablemente, a lo largo de la historia, la accesibilidad a los ministros o a estos hombres que se hacen llamar siervos de Dios resulta ser algo distorsionado y confundido. Muchos hombres han hecho de sus oficios unos cargos eminentes donde nadie se les puede acercar, o solo unos pocos. ¿Quiénes? Las familias más importantes, los más influyentes, los más prestigiosos, y en las iglesias mal llamadas de la prosperidad, pues los que más dinero dan. Hoy los que se llaman pastores en muchas iglesias son unos caciques inaccesibles. Qué tristeza que por la conducta de estos hombres, por el amor a ellos mismos, se desvirtúan estas características de los ministros del Señor Jesucristo. Pero como dice el himno que entonábamos, pero todavía existen pastores que buscan a sus ovejas, que son accesibles, pero además de ser accesibles, están disponibles. Porque una cosa es poder acceder a alguien y otra cosa es ver que ese alguien está disponible para mi necesidad. Y es otra característica que vemos en lo que Pedro está modelando. Pedro estaba disponible, versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos
que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aunque en Lida y en Sarón habían incrementado los deberes del apóstol, vemos que él nunca estaba lo suficientemente ocupado como para no atender otras necesidades. Pedro no se quedó considerando las circunstancias del viaje, un trayecto largo, un clima, quizás peligros del camino, los costos del camino y muchos peros que normalmente ponen hombres que, aunque se muestran accesibles, no están dispuestos a sacrificar sus comodidades para ser disponibles. Entonces el apóstol Pedro emprende su camino hacia Jope y cuando llega encuentra el cuerpo de Dorcas rodeado por las viudas que en el pasado fueron favorecidas por esta buena hermana. Ellas están angustiadas porque una hermana muy amada ha partido a la presencia del Señor y resulta que esa hermana tan amada las tuvo en cuenta, le importaron a ella, fueron de valor para ella. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros eran personas muy vulnerables y el Señor pide en su palabra que se extienda la misericordia hacia estas personas. Y Dorcas se había tomado muy en serio la tarea de cuidar a las viudas, identificó quiénes eran estas mujeres y se convirtió en ese brazo de Cristo, misericordioso, tierno, cálido, afable, que requieren tanto los necesitados en medio de la iglesia de Cristo. Esa era Dorcas, una hermana muy amada, una hermana de esas que cuando la veían se reflejaba una sonrisa en aquellos de quienes la veían. Con tan solo verla había gozo en el corazón de aquellos hermanos que la veían. Dorcas no era una predicadora en la iglesia local, pero sí ministraba para las necesidades de los hermanos en esa iglesia. Y en medio de esa angustia, Pedro es sensible y es inclinado por el Espíritu Santo y entiende que el único que puede consolar a esta comunidad que ha sufrido esta gran pérdida es nuestro Padre Consolador, es nuestro buen Señor. Y por eso toma una actitud de oración, mostrándonos que el ministro de Cristo es un hombre de oración, es un hombre piadoso, es un hombre devoto. Y es otra característica que vemos, Pedro era un hombre de oración. Versos 40 al 42. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dejemos hasta ahí. No sé por qué Pedro le dice a todos que salgan afuera. Muy probablemente porque eso mismo hizo Jesucristo con la hijita de Jairo. Y también porque, como ya hemos visto, Pedro no estaba interesado en que los hermanos lo vieran a él. Mírenme a mí. No, él quería que los hermanos vieran en todo tiempo a Cristo, exaltaran a Cristo y glorificaran a su Señor. El punto es que Pedro es guiado por el Espíritu, se postra delante de Dios Padre y del Señor Jesucristo y ora con actitud suplicante. La oración de Pedro refleja una absoluta dependencia de Dios, porque no hay nada que él pueda hacer aparte de la voluntad de Dios. Y con toda seguridad oró conforme a la enseñanza de Cristo. Padre, hágase como tú quieres, Señor. Y si es tu voluntad levantar a Dorcas, si es tu voluntad levantar a Tabita para traer consolación a estos hermanos y afirmar su fe, pues que se haga así conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Y guiado por el Espíritu, recuerda lo que el Señor Jesucristo realizaba. Y se acerca a la difunta y la llama en su nombre hebreo Tabita. Le dice: levántate.
y sucedió algo sobrenatural. Ella resucitó. Increíble. Esto es algo sobrenatural, realmente. ¿Por qué razón? Porque era más conveniente para la iglesia tener a esta hermana un poco más de tiempo con ellos, y además esto iba a afirmar la fe de la iglesia, y también sería usado por nuestro Señor para que más personas llegaran al conocimiento de Cristo, se acercaran a estas nuevas comunidades y confesaran que Jesucristo es el Señor y creyeran que Él es el Salvador de los hombres, que no solamente resucita a los muertos, sino que resucita a aquellos que están espiritualmente muertos, alejados de Dios. Y en esta porción entendemos que había algo que acompañaba también el ministerio de Pedro, y es que había nuevas conversiones. Y es otra característica que vemos. Pedro experimentaba nuevas conversiones, versículo 42. Esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Como sabemos, las personas no se convertían al apóstol Pedro. El Señor Jesucristo obraba señales y prodigios a través de sus siervos. Y ese escenario, a través del testimonio que recibían las personas que eran sanadas, ese escenario se convertía en la plataforma para predicar a Cristo. Y a través de la predicación, muchas personas llegaban al conocimiento de la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Eso era lo que nuestro Señor hacía a través de este apóstol. Hasta el momento vemos que este ministerio del apóstol Pedro es bastante fructífero. Pero para que sea mucho más exitoso, como veremos en el capítulo 10, Pedro debe dejar prejuicios judaicos o legalistas. Y por eso vemos otra característica. Pedro renunciaba a los escrúpulos. Verso 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. El Señor viene preparando a Pedro para ser el primero. Aunque el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, Pedro es el primero comisionado para evangelizar a los gentiles. Y el Señor lo viene preparando para eso. Inicialmente va a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos para los judíos? Eran despreciados, eran unos inmundos. Y él, comisionado por la iglesia, va hacia ellos y se despoja de sus prejuicios, se despoja de sus escrúpulos religiosos y los abraza, porque resulta que el Dios de estos hermanos es su mismo Dios, que aquel que los limpió a ellos con su preciosa sangre, los redimió y los compró, es el mismo que lo ha comprado y lo ha lavado a él. Y por eso se acerca a estos hermanos. Eso es lo primero que el Señor hace a través de enviarlo a Samaria. Lo segundo que hace es enviarlo a Jope, donde se queda muchos días en casa de un curtidor. El oficio de curtidor era despreciado por los judíos porque era un oficio que demandaba mezclarse o tratar con pieles de animales muertos, lo cual era algo inmundo para los judíos. Y los judíos obligaban a quienes ejercían este oficio y tenían estas empresas ubicarlas lejos de la santa ciudad. Y con toda seguridad, este Simón curtidor era una persona excluida de la sinagoga de los judíos. Pero en la iglesia de Jope, este hombre era un hermano bienvenido, este hombre era una persona que hacía parte del cuerpo de Cristo, y una evidencia de ello es que Pedro se queda con este hombre, se desprende de sus prejuicios y se queda con este hombre por muchos días. Pedro estaba experimentando algo, y es que el evangelio no es un molde donde las personas tienen que encajar porque encajan, sino que el evangelio es la verdad de Dios que transforma el corazón de los hombres a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si Pedro no se hubiese despojado de sus escrúpulos religiosos, no hubiese sido el primero en predicar a los gentiles. Se está dejando un precedente
para la iglesia del Señor Jesucristo de todas las épocas. Y es que los prejuicios religiosos son un gran estorbo para avanzar el reino de Cristo. Y por eso Pedro, como un apóstol, modela este gran ejemplo para que los demás vivan el Evangelio. En el capítulo 10, usted va a ver el próximo domingo que efectivamente Pedro se ha despojado de estos escrúpulos, porque el Señor sigue trabajando en él. Deseo finalizar con algunas aplicaciones. Y hay algo que debemos considerar como iglesia. Una iglesia constituida tiene su membresía, tiene sus pastores, tiene sus oficiales, diáconos. Y la iglesia que escucha esta enseñanza debe meditar: bueno, vemos en nuestros pastores estas características, vemos a nuestros pastores visitar nuevas comunidades, vemos que ellos afirman la fe, vemos que están accesibles, vemos que están disponibles, vemos que son hombres piadosos de oración, vemos que son hombres que en su ministerio experimentan nuevas conversiones, vemos que son hombres que cambian y abandonan sus escrúpulos. Si usted es miembro de esta iglesia y conoce a sus pastores, o lleva un buen tiempo asistiendo con nosotros, usted va a coincidir conmigo en que sí vemos esto. Vemos esto. Y entonces, ¿cuál debe ser la reacción frente a esta verdad de parte de nosotros? Darle gloria a nuestro Señor porque ha sido muy bueno con nosotros. Bendecir a nuestro Señor que nos ha dado hombres imperfectos, miserables pecadores, pero que en las manos de nuestro Señor Jesucristo son un fiel instrumento de su glorioso evangelio. Y en ese sentido, usted y yo debemos orar por ellos, pedirle al Señor que los guarde, porque es que es tan fácil caer de estas características, es tan fácil equivocarse. Usted y yo debemos suplicar por ellos, que el Señor los guarde, y cuando estén ausentes, no pensemos que nos han abandonado. El pastor Alejandro hoy no está en su casa relajado viéndose la enseñanza por internet. El pastor Sergio no está haciendo locha en su casa. El uno está en La Estrella y el otro está en una nueva comunidad en el Carmen de Viboral. ¿Qué están haciendo? Están siendo accesibles, pero también están visitando, están siendo cercanos, dispuestos. Cuando usted vea eso, apóyelos y dele gracias al Señor, porque nuestra iglesia es una iglesia usada por el Señor para avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que quiero decirle a los hermanos, mis queridos hermanos que están estudiando en el seminario, y también a aquellos que desean el ministerio, que el Señor los ha llamado. Algunos de ustedes, estudiantes, van a finalizar en unas cuantas semanas y viajan a sus países, a sus iglesias locales. Ustedes pueden ver en el ejemplo de Pedro, en lo que él está modelando, algo que usted también debe modelar. Y podríamos resumir en 3 palabras o en 4 lo que dice todo esta unidad de pensamiento. Pedro huele a oveja. Así podemos resumir esta enseñanza. Pedro huele a oveja. Cuando usted llegue a su iglesia, no sea distante de la iglesia de Cristo. Viva en medio de la iglesia. Sirva a su iglesia local. Porque aquel que ha sido llamado por el Señor vive en medio del rebaño de Cristo y huele a oveja, a las ovejas de Cristo. Mi hermano, no se le olvide eso, por favor. Eso usted no lo va a aprender en el instituto, eso usted lo aprende en la práctica. Así que póngalo en práctica cuando llegue a su iglesia local.
valore las herramientas académicas que ahora tiene, pero póngalo en práctica cuando llegue a su iglesia local. Y usted que es llamado, amado hermano, que está en medio de nosotros, no desista, persevere. El Señor en su momento, hermano, afirmará su llamado. Él pondrá el sello de su llamado. Si Él te ha llamado, Él certifica tu llamado. Así que no bajes la guardia y sigue oliendo a oveja, hermano. Este texto es un texto muy fácil de leer, un texto muy comprensible para todos. Entonces es un texto muy difícil de exponer, porque cuando hay un texto fácil de leer, fácil de entender, ¿qué tiene que decir el predicador? Pues ya todo está muy claro. Por eso he querido darle un enfoque pastoral, porque es algo que vemos en el mismo texto. Pero sin dejar de ver una gran verdad que hay en este texto, yo quiero animar a toda la iglesia a que seamos recordados por lo que era recordada Tabita o Dorcas. Ella abundaba en buenas obras. Y usted puede notar que las buenas obras no requieren de usted que tenga mucho dinero. Las buenas obras sencillamente lo que demandan de usted es disposición. Con toda seguridad usted tiene un arte o un oficio o una profesión. Identifique a un hermano que la requiera y disponga eso que usted tiene. De esa manera usted va a avanzar el reino. Usted ha sido creado para hacer buenas obras, porque es que esas mismas buenas obras Dios las predestinó de antemano, dice las Sagradas Escrituras. Así que usted debe evidenciarlas. ¿Sabe algo? ¿Conoce algo? Con seguridad el que está al lado suyo, detrás de usted o en esta iglesia requiere de ese algo. No necesitas mucho dinero para hacer buenas obras. ¿Sabes tejer? Identifica a una hermana, como Dorcas identificó a las viudas y le hizo túnicas. Haz eso, hermano. Haz eso, mi hermana. Haz buenas obras. El reino avanza a través de la membresía haciendo buenas obras. Y finalmente me quiero dirigir a aquellas personas que no han creído en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Querido amigo, amiga, joven, niño, escuchaste algo que leía y explicaba, era que muchos se convirtieron. ¿Qué es esto de que se convirtieron? Bueno, resulta que estas personas iban caminando según sus propios intereses, según su propia voluntad, según sus propias inclinaciones. Pero cuando escucharon del Señor Jesucristo, se convirtieron hacia Dios, es decir, cambiaron no solamente sus pensamientos, no solamente su mente, sino que sus vidas, su voluntad, sus acciones reflejaron que se rindieron al señorío de Jesucristo. Y para eso tuvieron que arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Síguele como el Señor y Salvador. Ya no sigas más tu voluntad, sigue la voluntad de aquel Señor que es soberano y está aquí en su palabra. ¿Quieres escucharlo a Él? Lee su palabra y entenderás cuál es su bendita voluntad para tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, Señor. Queremos que tú bendigas esta palabra, Señor, y a nuestra iglesia local la afirmes cada vez más como una iglesia bíblica. Queremos hacer una oración especial por nuestros pastores, darte gracias por los siervos que nos has dado, darte gracias por obrar en su carácter, por obrar en sus vidas, por obrar en sus ministerios, y pedirte que les guardes irreprensibles hasta el día que partan a tu presencia, a ellos y a los demás hermanos que tú levantarás en medio de esta congregación, Señor amado. Bendice las iglesias locales del Señor Jesucristo con buenos ministros de tu palabra, y bendice nuestra iglesia local de manera que abundemos cada día más en muchas buenas obras, oh Dios. Permítenos hoy y durante todo este día y el resto de nuestras vidas
a hacer muchas buenas obras. Eso te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo. Amén.